Y continuamos con las noticias y les contamos que Juan Fernando Flores habló sobre lo que sería una nueva coalición en la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Rolando Goyes. Corapa informa. Y el país integra, compañeros, seguimos generando información desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar también al asambleísta Juan Fernando Flores, que se va a referir sobre lo que ha sido también el anuncio. Quisiera que está listo el informe de la Comisión de Fiscalización en lo referente al juicio político. El día de ayer emitimos un comunicado como bancada del Acuerdo Nacional muy claro. Si el señor Torres no sabe qué explicaciones darle al señor de Mocolí, no nos venga a responsabilizar a nosotros de lo que está ocurriendo dentro de su bancada legislativa y mucho menos pretender señalar al ministro Henry Cucalón como responsable de estos hechos. Los comunicados de los asambleístas que han salido del bloque del Partido Social Cristiano han sido muy claros de que los hechos están dentro de la bancada y cómo ha sido el maltrato hacia las legisladoras, lo que ha incentivado la salida de ellos. Pretender responsabilizarnos a nosotros dentro de este marco político para que en función de eso se cree una idea de que el gobierno nacional es el que está detrás de esto, señor Torres, es desconocer lo que está sucediendo dentro de su bancada. Lo invito a que los escuche, porque en los pasillos de esta Asamblea Nacional todos sabemos qué es lo que está sucediendo. Así que dejen de estar pidiendo firmas prestadas a dirigentes de su partido para pretender señalarnos y empiecen a asumir sus responsabilidades. Porque además, si hay algo importante que hoy el país debe conocer, es que menos de 14 asambleístas no hacen una bancada legislativa y eso es algo que él le tendrá que responder al señor de Mocolí, no señalarnos a nosotros. Se habla de cargos asambleístas en la provincia del Oro, en el caso de Karen Noblecilla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes ya conocieron ese comunicado? En función de eso, aquí simplemente hay un señalamiento. Invito a que vayan a colocar la denuncia en la Fiscalía y si tienen las pruebas sobre esto, pues que sea la justicia que determine si existe o no existe un elemento sobre supuesta entrega de cargos para que los asambleístas dejen la bancada legislativa. Ojalá hubiesen actuado con la misma celeridad cuando el señor Muentes fue y le quitó la oficina al asambleísta Noblecilla en el instante en que él decidió que él tenía que sesionar desde acá y no desde las oficinas que dispone la Asamblea Nacional. ¿Pero eso no cae en una compra de conciencias? Pero para eso tienen que demostrar que nosotros hemos generado alguna compra de conciencias. No es solo el señalamiento que hace un comunicado que además firma alguien que presta la firma para en función de ellos responsabilizarnos. Los comunicados de los asambleístas que se han salido de la bancada del Partido Social Cristiano han sido claros que los temas son internos. No entiendo por qué se busca señalar hacia afuera cuando los problemas están en quien hoy dirige esta bancada. Ahora, asambleísta, ya hay un informe borrador en la Comisión de Fiscalización en el que dice que no se recomienda el enjuiciamiento político al presidente de la República. Ese informe lo van a conocer mañana, pero no hay una mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización que permita la aprobación de este informe. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a conocer el Pleno? Porque si no tiene los votos para aprobarse, ¿sobre qué van a debatir? Yo creo que no podemos adelantar criterios sobre cuál va a ser la votación del día de mañana, salvo que alguien tenga una bola de cristal el día de hoy, tenga la conciencia de poder decir que mañana no habría los votos. Pero en caso de no darse los votos, lo que la ley establece es que deberá pasar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. No dice un informe aprobado o un informe que no haya sido aprobado. Así que en función de eso, primero deberemos conocer el contenido, escuchar el debate que se dará en la Comisión de Fiscalización y en función de ello la votación que se tome en torno a esto. No puede ser que ahora algunos asambleístas, asustados porque no hay los votos para el juicio político y ahora tampoco hay los votos para el informe, simplemente pretendan ensañarse en qué es el gobierno nacional que está detrás de esto. Porque la gran pregunta que hoy sí nos hacemos en la Asamblea Nacional es ¿dónde están los proponentes? ¿Dónde está la asambleísta Mireya Pazmiño? ¿Dónde está Viviana Veloz? ¿Dónde está Rodrigo Fajardo o Pedro Zapata? Porque nunca más se les volvió a ver en la Asamblea Nacional después de que se conoció que existía un conflicto de intereses en el informe que aprobó la señora Pazmiño, que hay una relación con los hermanos Naranjo y que existe una denuncia en la Fiscalía donde incluso hay oficinas allanadas en la Asamblea Nacional. No es un tema de tranquilidad, nosotros estamos dedicados a trabajar en lo que nos corresponde en la Asamblea Nacional y ahora en la preparación de lo que será la agenda parlamentaria de esta fracción de más de 70 asambleístas que presentaremos la próxima semana para tener caras nuevas y autoridades que asuman el control de la Asamblea Nacional en pro de los 18 millones ecuatorianos. ¿Los mismos que apoyarían el no enjuiciamiento del presidente? Son temas completamente distintos. Una cosa es el juicio político y otra es la elección de autoridades.
no se puede asumir que por una fracción parlamentaria tendríamos el mismo número de votos o de asambleístas, porque aquí no existen negociaciones sobre el juicio. El juicio está caído solo desde el momento en que no hubo elementos que comprueben ni en lo político ni en lo jurídico las posibles responsabilidades del presidente. Y en torno a la designación de autoridades esperamos que se haga la convocatoria y no se pretenda ahora con artimañas que están pretendiendo montar algunos jurídicos, el decir que necesariamente en ningún lado se establece que el domingo 14 de mayo deberemos cambiar a las autoridades de la Asamblea Nacional, y adelantamos eso para advertir al pueblo ecuatoriano que tengan mucho cuidado de aquellos que ahora pretenden jugar con la institucionalidad del primer poder del Estado. ¿Usted cree que en este proceso se puede producir un canje respecto a la designación de las autoridades de la Asamblea con el juicio político? Acabo de responder que son procesos justamente distintos y que nada tiene que ver el juicio político con la elección de autoridades. Para la elección de autoridades se requiere 70 votos. Nosotros presentaremos una fracción parlamentaria de más de 70 legisladores. Eso nada tiene que ver con el juicio político, donde se requieren 92 votos para aprobar la destitución, o en el caso desde la visión del gobierno nacional, 46 que estén en contra para que no se... Nada tiene que ver con las votaciones y no debe pretender mezclarse, porque aquí no hay canjes o negociaciones en función de ello. La agenda parlamentaria es una respuesta a los 18 millones de ecuatorianos y el voto de los juicios políticos es un voto a la irresponsabilidad de 4 legisladores que tienen más de 90 días paralizada la Asamblea Nacional. ¿Tienen ustedes los 46 votos? Tenemos más de eso y lo hemos venido mencionando desde el instante en que se instaló o se pretendió generar el proceso de juicio político y con el avance del proceso. Ahora, regresando al tema del Partido Social Cristiano, el ministro Henry Cucalón y el señor Pascual del Chopo mencionados ahí, son parte de quienes están haciendo conversaciones, precisamente generando las conversaciones en torno al juicio político, también participando, no sé si de las conversaciones de este tema de la renovación de autoridades. Los diálogos y las conversaciones en la Asamblea Nacional se hacen entre legisladores. Para eso tenemos coordinadores de bancada que conversamos todos los días en función de las decisiones que se tienen que tomar en la Asamblea Nacional. Pretender señalar a otras personas como responsables, la gran pregunta es ¿dónde están las pruebas? Aquí el asambleísta Torres, así como el asambleísta Zambrano, en el caso del asambleísta Ruiz o en el caso del asambleísta Narváez, que son los coordinadores de las otras bancadas, conocen que nuestro quehacer diario en la Asamblea Nacional es conversar y discutir sobre los temas inherentes a la Asamblea Nacional. Y en función de ello somos nosotros quienes estamos llevando a cabo todas las conversaciones, incluyendo la del 14 de mayo, donde nuevamente lo planteo. Presentaremos una fracción parlamentaria de más de 70 legisladores de las 5 bancadas legislativas, porque aquí el interés de los 18 millones ecuatorianos debe prelar por encima del interés de algunos 4 o 5 legisladores. Gracias. Ya vamos al legislador Juan Fernando Flores, en lo referente también a lo que será la reestructuración de comisiones. Vamos a ver si podemos hablar con el asambleísta. Le molestamos un segundito, estamos en vivo. Asambleísta, también a pocos días, bueno, le he mencionado esta reestructuración de comisiones. Vemos también que hay problemas al interior de varias bancadas. ¿Es el momento también de aunar esfuerzos nuevamente, que las bancadas tomen fuerza? Lo que es necesario ahora es que se le presente al país una agenda parlamentaria única que unifique el planteamiento de qué va a ser esta Asamblea Nacional. Que ya no sean temas que no tienen ningún interés para los ecuatorianos los que se debaten, sino aquellos que se necesitan. Materia de seguridad, empleo, salud, servicios, mejoras en las leyes para poder responder a las necesidades de ellos. Y si en función de eso podemos aglomerarnos más de 70 legisladores, es lo que hoy le vamos a presentar al país la próxima semana. ¿De qué bancadas serían? De las 5 bancadas legislativas. Asambleísta, de no dar paso a la Asamblea Nacional al juicio político, a la censura del primer mandatario, ¿cuál sería el siguiente punto? ¿Qué se debería tratar de inmediato? Nosotros debemos seguir gobernando en el Ejecutivo para los 18 millones ecuatorianos y con una nueva directiva de la Asamblea Nacional poder justamente trabajar en esta agenda que respondería a sus necesidades. No en función de la agenda de 4 o 5 legisladores, sino de los 137 y sobre los temas inherentes de los ciudadanos, porque hoy la imagen que tiene la Asamblea Nacional es responsable de quienes durante más de 90 días nos han tenido discutiendo un juicio donde resulta que los acusadores son hoy los acusados en el caso del asambleísta Pazmiño, que incluso el día de hoy tenía una sesión y si van al piso 3 que corresponde a su comisión, fue suspendido supuestamente por problemas técnicos. ¿Dónde está Mireya? Es la pregunta que le hacemos.
presidencia se está analizando también quién podría hacerse, menciona a Sofía Sánchez, también a Marcelo Holguín. De parte de ustedes, ¿a quién está? En este momento no es el momento de decidir quién se sienta en la silla, sino de ver los mejores perfiles de hombres y mujeres para ver quiénes serán los que conforman la directiva de la Asamblea Nacional. Decir que hoy una persona es la salvadora sería establecer algo de un Mesías, donde aquí ninguno es Mesías en su propio pueblo. No solamente es la mesa directiva, también son las comisiones. 15 comisiones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está hablando el tema de comisiones? Se está coordinando en función de que dentro de esta nueva fracción parlamentaria las 15 comisiones estén a cargo de nuevas personas responsables con agendas claras y que empiecen a dar resultados. No que tengamos hoy comisiones que 2 años después de seguir trabajando no han dado ni una sola respuesta. ¿El Comité de Ética también tendría que ser reformado? El Comité de Ética, al igual que la Comisión de Fiscalización, por ley está obligado a ser nuevas personas, no puede repetir ninguno de los que estuvieron durante estos 2 años y debe tener representantes de todas las bancadas y es lo que vamos a cumplir. Usted dice que tiene más de 70 asambleístas, digamos, en esta coalición. ¿De qué organizaciones políticas? De las 5 bancadas legislativas, Gobierno Nacional, Pachacutic, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y la bancada de UNES. Escuchábamos al legislador Juan Fernando Flores, que se refirió sobre algunos temas, lo que es la agenda legislativa y también qué pasaría posterior al tratamiento que se le dio en el referente al juicio político del presidente Guillermo Lasso. El informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde la Asamblea, regresamos a estudios. Corape informa. El Ecuador se integra, le agradecemos compañeros por ese aporte desde la Asamblea Nacional. Ahí estábamos escuchando al legislador Juan Fernando Flores, quien juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el cual recomendaría su archivo. Aquí dijo que el juicio siempre estuvo caído. Señaló que este proceso no tiene nada que ver con inconvenientes que se vayan a presentar en la elección de autoridades legislativas, que debe darse este 14 de mayo. Flores también se refirió a la coalición que buscan conformar en la Asamblea Nacional, la cual señaló la integran las 5 bancadas legislativas y la misma que responderá a los intereses de todo un país.